Justamente vamos a hacer muchísimo hincapié en lo que viene siendo la comunicación del valor verde, porque en plan de medios nosotros también debemos estar añadiendo lo que vienen siendo las nuevas metodologías o los nuevos procesos que abarcan todo el tema de sostenibilidad. Y pues claramente debemos abarcar esa estructura en cuanto a marketing que se enfoque en esa sostenibilidad. Entonces, en lo que viene siendo esta clase, nosotros vamos a ver lo que viene siendo una variable de promoción, que es la misma comunicación, abarcando todo el tema de marketing mix, pero justamente desde una perspectiva integral y desde una visión muchísimo más sostenible. Entonces vamos a abarcar unos conceptos clave, como lo que viene siendo, por ejemplo, el greenwashing, ¿listo? Vamos a abarcar también lo que vienen siendo las herramientas de comunicación, justamente como una parte bien importante de añadir un mensaje sostenible o lo que nosotros podemos conocer como un mensaje verde en cuanto a esos aspectos importantes al diseñar un plan de comunicaciones justamente con criterios de sostenibilidad y pues vinculándolo claramente a lo que vienen siendo las marcas verdes, que pues nosotros sabemos que también son marcas que actualmente se están incorporando al mercado y que pues sí o sí están abarcando también unas estructuras sostenibles que nosotros debemos tener en cuenta, pues no solamente en nuestros planes de medios, siendo mucho más específicos, sino en nuestros planes de comunicaciones en general. Entonces, lo ideal es que nosotros abarquemos justamente esa ilustración o ese concepto de greenwashing, comenzar a revisar justamente cómo nosotros podemos proponer una estrategia de comunicación verde para una iniciativa verde o para una marca verde, describir también, pues, digamos que los principales elementos que debe tener un plan de comunicaciones, integrándolos a todo el tema de mercadeo o del marketing verde, y pues asimismo tener en cuenta unas características de la marca verde. Eso es lo que vamos a estar viendo justamente en esta sesión como introducción a la comunicación del valor verde. ¿Listo? Entonces, en principio, nosotros pues lo que vamos a tener en cuenta o lo que hemos visto también es que nosotros debemos entregar siempre los valores de la marca. En estos casos, nosotros como vamos a abarcar o ser un poquito más específicos en la marca verde o en las marcas sostenibles, nosotros vamos a tener en cuenta justamente esa entrega de valor verde, que pues nosotros lo vamos a tener en cuenta como la exploración, la creación y pues la entrega de ese valor, ¿no? Esas vienen siendo esas tres etapas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de mostrar esas ventajas competitivas de una marca. En este caso, pues enfocándonos en una marca verde y en el valor verde de una marca. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicar el valor verde, también hablamos justamente de todo el tema de greenwashing, ¿no? Entonces, el greenwashing, cuando nosotros lo abarcamos como un proceso o pues como un concepto en general, se refiere a unas situaciones en las que existen unos vacíos entre lo que dice la empresa y los compromisos reales con la sostenibilidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos de greenwashing, hablamos de una comunicación que bien puede tener vacíos, puede tener falencias, puede tener errores, o en general es cualquier comunicación que nosotros estemos brindando de una marca en relación a la sostenibilidad, pero que sea información que no es verdadera. Es decir, que nosotros estaríamos incurriendo prácticamente o incluso en una publicidad engañosa a través de ese greenwashing. Entonces, aquí nosotros a partir justamente de esta exploración, de esta creación, de esta entrega, y pues a partir de esa comunicación del valor verde, pues vamos a garantizar que ese vacío no exista o ese proceso de greenwashing o esa entrega de greenwashing no exista, porque las empresas precisamente no se pueden proclamar como marcas o como empresas verdes a través de la comunicación si en realidad pues no tienen una estructura o si en realidad no han implementado prácticas o acciones de negocio que pues de una u otra manera nos minimicen ese impacto ambiental, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros, entre comillas, no vayamos a incurrir en lo que viene siendo pues una publicidad engañosa o que no vayamos a incurrir en lo que viene siendo en algún momento una estafa incluso, porque eso también a nosotros nos podría catalogar como una empresa que está estafando al consumidor. Entonces, si nosotros no hemos creado un valor verde, ya sea enfocado en los productos, enfocándonos en los procesos, en las distribuciones, etcétera,
para generar precisamente un menor impacto ambiental, pues lo mejor es que nosotros no tengamos una comunicación o una entrega del valor verde si no existe en realidad. Entonces, cuando nosotros tengamos justamente que comunicar ese valor verde, cuando exista ese valor verde, nosotros en principio vamos a tener en cuenta todo el tema de legitimidad. Entonces, claramente de legitimar los productos, los servicios o las iniciativas verdes que nosotros estemos abarcando. Generar respuestas justamente positivas en esos grupos de interés o en esos públicos objetivos que les interesa ese tipo de productos o de marcas, ¿no? Aquí la idea es que nosotros generemos de una u otra forma asociaciones positivas para la marca, y ser reconocidos justamente por un compromiso ambiental, generar una credibilidad justamente para la marca gracias a esas asociaciones que nosotros podemos relacionar con esa ética y pues con esa transparencia justamente en torno a esos procesos proambientales. Entonces aquí la credibilidad justamente en conjunto con la legitimidad pues viene siendo unos de esos fundamentos que nosotros vamos a tener en torno a este marketing verde efectivo, que este marketing verde pues está completamente de la mano o en congruencia con los procesos de plan de medios como el plan de comunicaciones de una marca. Entonces, aquí, en estos casos, justamente los productos verdes también deben cumplir o pues deben tener en cuenta unas expectativas que tiene el cliente, ¿no? Digamos que cuando nosotros entregamos el valor, un valor X prometido a un cliente y pues asimismo estamos dando a través de acciones reales lo que se le prometió al cliente, que vienen siendo en este caso beneficios ambientales, pues se genera esa ventaja competitiva, se genera esa credibilidad y se genera esa comunicación efectiva en torno a todo esto que viene siendo ese eje o ese enfoque sostenible que nosotros tenemos actualmente en el mercado. De esa forma nosotros, pues claramente generamos unos beneficios y generamos un valor ambiental entregado, que pues eso a nosotros nos va a asegurar prácticamente un éxito en lo que viene siendo nuestro plan de comunicaciones e incluso pues nuestro plan de medios que estemos abarcando en la empresa. Entonces aquí nosotros para empezar a hablar justamente de comunicación verde o pues de toda esta planeación verde sostenible, es importante justamente que nosotros resaltemos que todo extremo es malo. Y así como nosotros tenemos que el greenwashing viene siendo un proceso malo justamente porque nos representa ese extremo de comunicar más allá de lo que se hace en torno a toda esta gestión ambiental, ¿no? Porque pues en realidad es una comunicación engañosa porque estamos comunicando un mensaje que en realidad no existe con fundamentos en acciones o en prácticas reales. Existe otro extremo que viene siendo una difusión limitada o una comunicación no efectiva de esas iniciativas que nosotros hacemos en la compañía, en la empresa, en torno a unos términos de sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de green blushing, o pues ya cuando nosotros hablamos justamente entre los marqueteros, hablamos de green blushing y es cuando nosotros presenciamos casos en los que las empresas sí tienen diferentes prácticas, sí tienen diferentes proyectos, sí tienen diferentes iniciativas, acciones, aplican conceptos sostenibles, prácticas sostenibles, tienen una cantidad de proyectos proambientales, pero no tienen éxito porque asumen de una u otra manera que no tienen que informarlo al mercado o que no tienen que informarlo a su público objetivo o a los consumidores en general o a los stakeholders. Entonces, aquí ya nos vamos a un extremo en el que ellos asumen que eso no es algo especial y no lo comunican. Es decir, que ellos puede que tengan todas esas iniciativas proambientales, todas esas iniciativas, proyectos en sus procesos internos, externos, pero no lo comunican al mercado. Entonces están perdiendo esa oportunidad de mostrar esa ventaja competitiva o de mostrar esas iniciativas que tienen. Es decir, que no están entregando el valor verde al mercado. Entonces, acá tenemos justamente esos dos extremos en los cuales nosotros no queremos incurrir por nada del mundo. Uno porque nos lleva a una comunicación engañosa y otro porque nos lleva a una comunicación no efectiva de las prácticas que sí estamos realizando. Entonces, aquí lo importante es que nosotros comuniquemos con base en la verdad.
¿no? Comunicar viene siendo esa parte fundamental en la gestión del marketing, ya sea en torno al plan de comunicaciones o al plan de medios. Digamos que no es malo que nosotros en algún momento contemplemos aprovecharnos de estas iniciativas verdes para mostrar una ventaja competitiva, porque a la final sí viene siendo una ventaja en el mercado, pero nosotros, además de que nos estamos aprovechando de ella para tener un mejor posicionamiento y una mejor reputación, asimismo estamos dando un beneficio al entorno en el que nosotros nos estamos desarrollando y pues claramente un beneficio al medio ambiente en el caso de que se trate de una marca verde. Entonces, no debemos ver como algo malo aprovecharnos de sus beneficios y de sus atributos en cuanto a los productos o los servicios o esos procesos internos que nosotros tengamos, porque eso a nosotros nos va a hacer, no nos va a marcar un diferencial en el mercado y pues asimismo nos da unos beneficios hacia los procesos que nosotros estemos abarcando en torno al medio ambiente. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta una herramienta bien importante que se llama el Greenwashing Index. Ese Greenwashing Index viene siendo una herramienta desarrollada pues en conjunto con unas academias y unas empresas privadas y lo que hacen justamente es dar al consumidor un espacio en línea en el que pueden, digamos que aprender a leer anuncios o enseñarlo a que precisamente tenga mayor información para que decida por sí mismo si lo que está viendo en una marca es greenwashing o si no es greenwashing. Entonces nosotros precisamente lo que hacemos es que pues tenemos a nuestro alcance esta página web y lo que nosotros podemos ver ahí es diferentes ejemplos de anuncios y de comunicación, calificación que reciben las marcas de los mismos consumidores. Entonces, por ejemplo, en un punto uno viene siendo una comunicación auténtica y cinco una comunicación falsa, ¿sí? Entonces, asimismo, se hace una calificación de los productos para nosotros estar como consumidores mucho más enterados de qué marcas en realidad manejan unos procesos transparentes en torno a toda la sostenibilidad y cuáles están incurriendo en el greenwashing o en esa comunicación engañosa. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta 5 criterios que usa justamente el Greenwashing Index y vienen siendo el primero, que el anuncio engañe con palabras, que pues es muy común también en la publicidad. El segundo, que el anuncio engañe con imágenes o con gráficos. El tercero, que el anuncio haga alguna declaración verde que parezca improbable, porque pues en realidad cualquier producto, cualquier servicio va a generar alguna acción contaminante o alguna consecuencia negativa en el medio ambiente. Lo que nosotros queremos en las marcas o en los procesos sostenibles es que un producto o un servicio haga el daño mínimo al medio ambiente. Pero si en general, por ejemplo, a nosotros nos dicen en un anuncio que es un producto no contaminante, que no contamina y que antes purifica las aguas, pues lo más seguro es que eso no sea verdad. Por ejemplo, un detergente. Si a nosotros nos muestran un detergente que está enfocado en la sostenibilidad y que tiene químicos, pero resulta que son químicos que no son dañinos para el medio ambiente, pues eso ya viene siendo una falencia, porque en general todos los productos sí van a dañar el medio ambiente en mayor o en menor medida. Lo que nosotros pretendemos es que sea en la menor medida posible o que el daño sea al menor porcentaje posible. Tenemos el cuarto punto o el cuarto criterio que viene siendo que el anuncio exagera sobre, por ejemplo, cómo el producto o el servicio o la empresa en general es verde. O sea, que pueda que sí haga acciones, pero que las exagere un montón. Y bien, el quinto criterio viene siendo que el anuncio oculta información importante, claramente haciendo que la declaración verde suene mejor de lo que es. Entonces, por ejemplo, hay productos en los que a nosotros nos dicen que es un producto, no sé, que por ejemplo el envase es reciclable, ¿sí? Pero a nosotros nos están ocultando que de pronto es un producto testeado en animales. ¿Sí? Ese es un ejemplo de ese quinto criterio en el que nos están ocultando información para que parezca ser un producto verde o un servicio verde. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta un video para también apropiar un poquito más el concepto del greenwashing Descubre la ciencia de Neutrógena. o pues para entender un poco más qué viene siendo ese greenwashing index.
Bueno, entonces ahí ya tuvimos un poquito más de referencia en torno a lo que viene siendo el greenwashing y pues como la idea es evitarlo justamente las empresas con las que nosotros pues estemos en su momento trabajando o pues gestionando planes de comunicaciones y de medios para productos y servicios. Entonces, aquí la idea es cómo nosotros pues ubicarnos un poquito más en cómo podemos comunicarlo, ¿no? Entonces, al igual justamente que en la planeación de marketing, pues en general nosotros vamos a tener en cuenta en no incurrir en acciones aisladas, ¿sí? Que no sean efectivos. Siempre que nosotros hagamos una planeación de acciones, pues la idea es crear acciones de comunicación que sean efectivas, que nos ayuden a posicionarnos como una marca sostenible en este caso, donde se den a conocer las iniciativas ambientales, donde estemos hablando siempre pues con la verdad y con la mayor transparencia, ¿no? Que es lo que viene siendo una comunicación también integral. Es decir, que nosotros podamos como pues coordinar los esfuerzos de promoción y pues de comunicación justamente para nosotros maximizar el impacto en torno a toda la parte informativa, de persuasión. Digamos que nosotros dentro de la publicidad y el marketing podemos persuadir, pero sin necesidad de decir mentiras o incurrir en este caso sostenible a lo que viene siendo un greenwashing. Y pues justamente minimizar el impacto ambiental a través de procesos tanto internos como externos, ¿sí? Entonces, todo esto a nosotros lo que nos va a implicar es identificar las herramientas de comunicación, de promoción que pues nosotros tenemos disponibles, esos medios que tenemos disponibles, y pues hacer uso de todo esto de una forma pues coherente, ¿no? Digamos que acá también enfocándonos un poquito más en este tema ambiental, pero sea ambiental o no sea ambiental, pues siempre utilizarlo de la manera más coherente y pues de la manera más transparente posible. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta ahora lo que viene siendo justamente las estrategias de comunicación verde para iniciativas verdes. Entonces, como yo les comunicaba a ustedes en un inicio, cuando nosotros hablamos de estrategias de comunicación verde para iniciativas verdes o empresas verdes, pues vamos a hablar justamente de un propósito que viene siendo hablar de la coherencia entre el medio y el mensaje, ¿sí? Que es lo que ustedes ven aquí, coherencia en el mensaje y pues también en la ejecución de ese plan de medios o de ese plan de comunicaciones que nosotros estamos abarcando. Nosotros no podemos diseñar comunicaciones que vayan en contravía o que sean incoherentes en su mensaje o en la ejecución con el valor verde que nosotros estamos explorando, que estamos creando y que estamos entregando. Es decir, que nosotros no podemos hablar de un valor verde como, por ejemplo, un adecuado manejo de residuos o un ahorro de aguas o un ahorro de energías, un respeto por la biodiversidad o una preferencia por los productos locales, etcétera, a través de herramientas o a través de medios que a nosotros nos comuniquen lo contrario, ¿sí? Entonces, aquí justamente desde el diseño de las soluciones y las piezas de comunicación, nosotros debemos pensar verde. Incluso acá hablamos de los mismos medios de distribución de los productos, cómo van alineados a esa comunicación sostenible, ¿sí? Pues pensar justamente en qué medio hace parte también de esos mensajes. Entonces, por ejemplo, si el valor verde que nosotros vamos a comunicar está relacionado con el manejo de residuos, pues no va a tener sentido hacer o que la empresa haga una cantidad de impresiones que pues nosotros vamos a saber que van a terminar siendo un residuo en la basura o que van a terminar contaminando o llenando un relleno sanitario. Asimismo, si nosotros estamos en pro de la contaminación o de minimizar más bien la contaminación en el aire, no vamos a estar transportando los productos en camiones que están en constante contaminación al medio ambiente o en constante contaminación al aire. Entonces, siempre tenemos que manejar un mensaje, una estructura, unos planes coherentes a los procesos que estamos llevando internamente y de manera también externa en la empresa. Entonces, digamos que acá el error, con el ejemplo que les di anteriormente de las impresiones, el error no está en hacer una pieza de comunicación impresa,
sino en que justamente el diseño no sea coherente con ese tema verde y sostenible que quiere generar la empresa y que claramente nos genera una confusión y no cumple con el propósito de comunicar lo que la marca quiere, ¿no? Y hacer un adecuado manejo de los residuos, precisamente. Entonces, aquí la solución, pues viene siendo actuar con criterios de sostenibilidad desde el propio diseño de la publicidad que nosotros estamos abarcando, desde el mismo diseño de los envases, tal como lo veíamos incluso ahorita en el video, entre otro tipo de procesos que estemos abarcando. Entonces, todo esto se traduce justamente en abarcar otros procesos como por ejemplo crear piezas a partir de una filosofía de reducir, de reutilizar, de reciclar. Nosotros podemos diseñar materiales impresos, pero cuidando la cantidad, promoviendo la reutilización de ese folleto, por ejemplo, o que sean materiales que faciliten el reciclaje. Entonces es abarcar también unas piezas estratégicas que sean creativas, que sean coherentes desde ese punto de vista ambiental. Aquí nosotros justamente vamos a abarcar todo el tema del valor verde o de la entrega del valor verde, no solamente desde el mensaje, sino desde el medio, ¿no? Como les comentaba, todo esto va integrado al plan de comunicaciones y asimismo al plan de medios. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta en el medio esa posibilidad de reducir, reutilizar y reciclar. Estas van a ser como las tres R's, que también los podemos llamar, de la comunicación verde. Eso para que lo tengamos en cuenta. Siempre van a ser reducir, reutilizar y reciclar. Aquí vamos a tener en cuenta este ejemplo. mm, Este viene siendo uno de los ejemplos pioneros a nivel mundial de todo el tema sostenible y es esta marca que se llama Estrella Damm. Ellos son una marca que pues produce cervezas. De pronto algunos de ustedes la han consumido. Ellos lanzaron, siempre han como tal tenido muchísimas iniciativas verdes. Ellos son muy enfocados y se caracterizan muchísimo por tener iniciativas verdes, por ser una marca supremamente sostenible. Y ellos, a nivel de lo que viene siendo su plan de comunicaciones y su plan de medios, hicieron una transformación, una innovación en torno a lo que ellos abarcaron. Nosotros estamos muy acostumbrados a que las empresas cuando lanzan campañas verdes o campañas sostenibles, viene siendo un mensaje muy directo en torno al tema de los residuos, ¿no? Entonces te dicen es como que recicla, no botes tal basura, es un mensaje muy directo. Ellos lo que quisieron fue generar una innovación en esos mensajes que estaban dando a conocer. Entonces lanzaron una campaña que viene dividida en tres actos. Entonces, el primer acto se llama alma, el segundo acto se llama amantes y el tercer acto se llama compromiso. Ellos abarcan justamente un ideal que es ser natural, también es ser responsable. Entonces, ellos en su estrategia de marketing lo que hicieron justamente fue dar un giro claro hacia la sostenibilidad, pero abarcándolo desde una manera no tan directa y desde una publicidad muchísimo más innovadora hacia esa parte sostenible. Y se enfocan muchísimo en la presencia de plásticos en el mar, porque justamente ellos se dieron cuenta que ellos al producir cervezas, muchas de sus cervezas o muchos de sus envases llegaban al mar y pues viene siendo justamente uno de esos daños más grandes, no solamente al mar, sino pues a las especies marinas que pues muchas veces quedan afectadas por ese tipo de materiales. Entonces, justamente ellos abarcan esa presencia de plásticos en el mar y la necesidad de cuidar el medio ambiente, que pues ha sido justamente ese eje central de la campaña y después de todos sus procesos internos incluso. Entonces, aquí vamos a ver justamente estos tres actos para después aplicar el ejemplo a lo que vienen siendo ya los procesos internos y externos en cuanto a comunicación de Estrella. Entonces vamos a ver el primer acto. En cuanto a los envases, nosotros tenemos en cuenta que el 65% de los envases vienen siendo retornables y ya el 100% de los envases de la marca son reciclables, que pues eso también es un avance supremamente amplio que lograron en un año, como les venía comentando. Héctor, igualito como nos quieren hacer ver Ecopetrol. Sí, exacto. Digamos que esta marca viene siendo justamente un ejemplo porque ellos contemplaron todos estos cambios en un año y eso teniendo en cuenta que ellos comenzaron esos cambios en pandemia, ¿no? Y se les dificultó mucho. Entonces es un poquito
incongruente que a nosotros en la mayoría de países nos pongan un limitante hasta 2030, 2035, cuando pues hay marcas que lo lograron en un año, o sea, son cambios que los podríamos hacer de inmediato, ¿no? Y pues nada más con una semana de una producción mínima de plásticos y demás, pues cómo podríamos ir cambiando el medio ambiente. Entonces, en cuanto a los envases, precisamente, ya lo que vienen siendo las botellas de Estrella Damm, pues ellos abarcan todo el tema de los locales de hostelería que vienen siendo retornables, vienen hechas en un vidrio que es muy resistente, entonces eso asegura que se les pueda dar un máximo de vida posible, o sea, que se pueda retornar a las fábricas y demás. Entonces, ya cuando las botellas están desgastadas, sí se reciclan para hacer nuevos envases. Entonces, justamente se hace unos procesos de reciclaje de los envases. Ellos son miembros de fundadores de Covidrio, que pues también tienen un tema de reciclaje de las botellas. Ellos también hace unos años, si no estoy mal, por los 90 más o menos, instalaron los primeros puntos de reciclaje de latas en Barcelona y pues ya hoy en día, lo que viene siendo año 2021, ellos tienen una cantidad de puntos a lo largo de toda la costa mediterránea. Si ustedes se dieron cuenta, ellos se mueven mucho por el Mediterráneo porque ahí fue donde ellos iniciaron la marca. Entonces, justamente... nosotros abarcamos un tema de sensibilización también con unos puntos de reciclaje en esa costa mediterránea. Jefferson Correa, pero habría un colapso de material para todas las empresas. Bueno, el tema es que no habría un colapso porque actualmente no existe solamente el cartón como sustitución al plástico. Actualmente nosotros ya tenemos materiales orgánicos como algas, envases con base en yuca, en resinas, bueno, una cantidad de materiales que a nosotros nos pueden ayudar a sustituir los plásticos, incluso los mismos vidrios. Es simplemente comenzar también a generar unos procesos alternativos y no solamente que yo uso algo y lo boto de una vez, sino también implementar otros procesos. Entonces vamos a tener en cuenta acá también el tema de los envases. Listo. Acá cuando nosotros hablamos de reciclaje, justamente hablamos también de todo el tema que ellos abarcan en torno a sus procesos internos. Listo. Aquí abarcamos también el tema de los ingredientes. Entonces, ellos estipulan o ellos lo que exponen en toda su parte de publicidad y sus procesos es que ellos usan unos ingredientes naturales, dando prioridad a los agricultores locales. Ustedes saben que es muy importante también el tema de la agricultura, porque muchas veces se utilizan pesticidas, se utilizan una cantidad de químicos que pues también vienen siendo nocivos para pues el medio ambiente, incluso para el mismo consumo humano vienen siendo nocivos. Entonces ellos dan mucha prioridad a los agricultores locales justamente para pues garantizar una calidad de la materia prima y elaborar una cerveza sin aditivos, sin conservantes ni sulfitos, por ejemplo, que pues vienen siendo parte de esos ingredientes que muchas veces contienen otras marcas de cervezas y nosotros pues en general muchas veces no lo sabemos. Y antes de ver eso, pues tenemos la parte de los residuos y es el tema también del aprovechamiento de esos residuos orgánicos para la alimentación de animales. Ellos en el 2019 también lo que hicieron fue reaprovechar muchas toneladas de bagazo que pues ellos pues obtienen de la fabricación de la cerveza. Y ese 100% del subproducto de ese bagazo lo dejaron como proceso de cocción para alimentación de animales de granja, que ustedes saben que también en parte muchos de los procesos o muchas de las actividades que generan mayor contaminación en el mundo viene siendo justamente el sector ganadero, la alimentación al ganado, lo que ellos en realidad consumen, lo que producen en cuanto a su respiración y dióxido de carbono y demás. Entonces, ese viene siendo otra actividad contaminante que ellos con sus procesos pues también ayudaron a minimizar. Listo. Acá nosotros abarcamos también todo el tema de reducción de recursos, ¿no? Ellos abarcan también un tema de reducción del consumo del agua. Ellos en los últimos 10, 15 años aproximadamente han reducido el consumo de agua en un 35% más o menos en las fábricas y ellos se convirtieron también en miembros de una comunidad de usuarios que se llama el Delta Llobregat, creo que se llama eso.
Y pues es básicamente un tema de ahorro, de racionalización de los recursos para pues los que se utilicen, utilizarlos de la manera más óptima posible. Y abarcan el tema también de la energía. Entonces, en el tema de la energía eléctrica, ellos tienen una certificación verde a partir de lo que viene siendo el 2014. El 100% de la energía eléctrica que ellos utilizan tienen un certificado de origen verde. Entonces, ellos lo que hacen ahí es garantizar justamente que la cantidad de energía que consumen se suministra a la red eléctrica desde fuentes naturales que sean renovables. Entonces, así ellos también generan un consumo mucho menor y también hacen una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en una cantidad de toneladas al año, que pues eso claramente también viene siendo pues una ayuda total a los procesos de sostenibilidad. Acá vamos a ver este último video. Listo, y tenemos el último tema de edificación sostenible. Ellos lo que hicieron fue adaptar sus edificaciones. Nuevamente, otro de los sectores que viene siendo uno de los más contaminantes, viene siendo el tema de la arquitectura, como nosotros a partir de la edificación también generamos una cantidad de contaminación. Entonces, ellos adaptaron sus edificios para que sean respetuosos con el medio ambiente, digamos que desde el diseño inicial el uso claramente de materiales eficientes, porque pues hay materiales que también generan una contaminación, por ejemplo, el cemento, que generalmente nosotros utilizamos en los proyectos más cotidianos. Ese cemento genera también una contaminación, o sea, al generar un calor y demás, genera contaminación. Por eso es que nuevamente nosotros estamos en un contexto arquitectónico en el que se está primando nuevamente los materiales de construcción iniciales, que eran con barro, con lodo, con arcilla, porque esos no contaminan a lo que viene siendo la fabricación y el uso propio de lo que viene siendo el cemento. Entonces, ellos, pues, primero, pues, el uso eficiente de materiales. Lo que hicieron fue cambiar también toda la parte arquitectónica de los edificios. Generalmente las fábricas y sobre todo este tipo de productos no tienen ventanas, o sea, casi siempre son solamente edificación. Esto lo cambiaron y ellos, pues, para aprovechar el máximo de luz natural, colocaron unas ventanales prácticamente de techo a piso, pues claramente en los pisos y en las zonas donde se podía para aprovechar al máximo la luz natural y que no se tuvieran que mantener luces prendidas todo el tiempo y pues que las que se utilizaran pues fueran claramente de ahorro de energía y pues que fueran renovables, ¿no? Ellos lo que abarcaron también fue un sistema inteligente para la gestión eficiente de la luz y todo el tema de climatización y pues toda la iluminación de ellos en las fábricas, almacenes y demás viene siendo de tipo LED de bajo consumo, que pues eso para ellos también pues va a tener pues muchísima ventaja también en lo que vienen siendo los propios gastos de la empresa. Aquí ustedes tienen un enlace del sitio web de esa marca Estrella Damm, en la que ustedes se van a dar cuenta que ellos dan todo el tiempo un enfoque sostenible. Si ustedes se dan cuenta, ellos claramente son una marca de cerveza. Y ellos, al ser marca de cerveza, vienen siendo también uno de los líderes en el mercado. Pero si ustedes se dan cuenta, le dan mucho foco a la sostenibilidad porque esa viene siendo la ventaja competitiva de la marca más que la misma cerveza. Hay muchas personas que consumen Estrella Damm únicamente porque ellos son una marca ambientalmente responsable. Y acá ustedes pueden ingresar ahí en la página web, pues ellos muestran todas las iniciativas que ellos tienen en torno a la sostenibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, ellos se enfocan en casi todos los focos de contaminación y problemáticas ambientales que tenemos actualmente. Entonces es una empresa absolutamente responsable porque abarcan y pues minimizan la gran cantidad de problemáticas que tenemos actualmente. Y eso siendo solamente una empresa y abarcando un solo producto que viene siendo la cerveza. Entonces, eso es para que nosotros también lo tengamos muy en cuenta en torno a esos proyectos que nosotros podemos abarcar y pues que veamos como ejemplo, pues cómo las empresas generalmente se quedan muy cortas, demasiado cortas en lo que hacen en cuanto a sostenibilidad y pues cómo incurren en el greenwashing también, ¿no?
Acá nosotros vamos a abarcar también otro ejemplo que vienen siendo los eventos, ¿no? Cuando se utilicen los eventos, las activaciones, por ejemplo, como plan de medios, para comunicar un valor verde, pues se debe ser coherente, ¿no? Justamente logrando unas ambientaciones, unas escenografías, unos espacios en los que existan ahorros de recursos naturales, que se promueva el consumo sostenible, que se haga un adecuado manejo de recursos. Incluso existen empresas que miden la huella ecológica de sus actividades y de sus impulsos para luego compensarlas o generar estrategias para más adelante mitigar esos daños, ¿no? Entonces, eso siempre es para nosotros tenerlos en cuenta. Acá nosotros vamos a tener dos ejemplos. El primero es de Captain Boomer Activation, que viene siendo una activación reflexiva en torno a todo el tema del daño en los mares. Entonces, ellos lo que hicieron fue de una manera muy artística hacer una escultura, una ballena que fue instalada en el centro de París por un grupo belga que se llama Captain Boomer. Y ellos lo abarcaron como una metáfora, ¿no? Entonces ellos hablan de que es una metáfora gigantesca sobre la desregularización del ecosistema. Entonces ellos lo que hicieron fue justamente una acción de marketing verde o como ellos lo llaman también como marketing ambient o marketing ambiental, que viene a tener una intención educativa. Entonces la ballena, lo que quisieron fue hacer una escultura lo más real posible, y lo hicieron pasar justamente por un animal real para que los turistas, los ciudadanos de París, pues en su momento generaran una reflexión en torno a lo que está sucediendo a nivel ambiental en los mares. Entonces vamos a ver esta activación. Bueno, ahí se paró el video, pero pues en general lo que nosotros acá abarcamos es justamente ese tipo de activaciones que a nosotros nos generan también un tema informativo de aprendizaje, porque pues la idea es generar una reflexión también en el consumidor, ¿listo? Y acá vamos a tener en cuenta el otro ejemplo, que es de Surfrider Europe, y ellos son una ONG europea que pues abarcan también todo el tema de protección de los océanos y pues van detrás de una campaña muy llamativa en la que pues ellos abarcaban todo el tema de los residuos en las playas, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es un mensaje justamente sobre cómo nosotros estamos dejando pues esos diferentes residuos y cómo esos residuos al fin y al cabo, tarde o temprano, pues van a llegar nuevamente a nosotros. Entonces vamos a ver. Listo, entonces esa viene siendo otra campaña que a nosotros, pues bien, nos puede generar una sensibilización a partir de ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces acá justamente, no olvidemos que pues la comunicación además de ser estratégica, como pues veremos también en la siguiente sesión, en esta y en la siguiente sesión, pues al hablar nosotros de comunicación, de promoción estratégica, pues también hacemos hincapié en otros elementos, ¿no? Tener unos objetivos definidos, justamente para unas audiencias definidas, un público objetivo, desarrollar una mezcla promocional que a nosotros nos permita cumplir con esos objetivos propuestos para pues esas determinadas audiencias, tener en cuenta pues el mensaje adecuado en el medio adecuado, aquí hacer pues mucho énfasis en el contenido y cómo nosotros vamos a manejar esos medios para dar a conocer ese mensaje, porque pues como lo comentábamos también hace un momento, a nosotros de nada nos sirve tener un valor que comunique valor verde con soluciones de comunicación verde si el contenido de ese mensaje no es relevante, si no es útil, si no tiene de pronto un valor para la audiencia a la que nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, aquí para nosotros es el mejor mecanismo justamente para evitar que una pieza gráfica, una pieza publicitaria, quede en la basura o que sea algo aislado. Pues nosotros debemos diseñar justamente unas soluciones de comunicación con un contenido que sea valioso, ¿no? Pensar también a largo plazo, pensar en las audiencias específicas, pensar en ese mensaje específico, etcétera. Entonces, aquí nosotros al hablar justamente de estrategias de comunicación verde para iniciativas verdes, pues vamos a pensar también en soluciones que vayan mucho más allá y pues cómo nosotros podemos empoderar al mismo consumidor para que sea participante de esas soluciones, para que multiplique el mensaje, para que tome también acciones frente a estas diferentes problemáticas y que no se quede solamente en algo de la marca.
Y a partir de eso nosotros vamos a tener en cuenta lo que viene siendo el diseño de un plan y herramientas para comunicar el valor verde. Y pues vamos a tenerlo en cuenta como la parte uno, porque pues esto lo vamos a dividir también con lo que viene siendo la siguiente clase. Entonces, nosotros aquí vamos a revisar justamente esos aspectos fundamentales para diseñar un plan de comunicaciones, ya enfocándonos un poquito más en esos criterios de sostenibilidad. Entonces, aquí, en esencia, la estructura del plan de comunicaciones no cambia, viene siendo la misma que nosotros abarcaríamos con cualquier otro tipo de marca, con cualquier otro tipo de producto, pero lo vamos a tomar desde esta oportunidad desde una perspectiva verde, porque pues es necesario adaptar cada una de las etapas de la estructura del plan de comunicaciones a lo que viene siendo un tema ambiental o relacionándolo a una comunicación de un tema ambiental. Entonces, como les comentaba, lo vamos a abordar en dos partes, en dos estructuras, o pues una misma estructura, pero dividida en dos partes. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener en cuenta lo que vienen siendo las etapas previas al desarrollo del programa promocional. Entonces, acá vamos a tener en cuenta justamente cómo todo este tema verde o este tema sostenible nos va a generar unos ajustes en estas etapas. Y posteriormente vamos a abarcar, pues en segundo lugar, vamos a hablar del desarrollo del programa de comunicaciones, eso integrándolo a lo que viene siendo el mercadeo y pues las etapas que son transversales justamente también al diseño del plan, ¿no? Y que nos va a ayudar a generar pues un plan de comunicaciones. Entonces, aquí nosotros hablando de ese plan de comunicaciones, en primer paso, vamos a generar lo que viene siendo una revisión del plan de mercadeo, ¿no? Porque pues ese a nosotros ya nos va a dar una información específica sobre los objetivos, por ejemplo, los segmentos del mercado, el portafolio de productos que tiene la compañía o de servicios que tiene la empresa, el posicionamiento deseado, el marketing mix, etcétera. Entonces, nosotros aquí en principio vamos a generar esa revisión del plan de gestión ambiental. Entonces, aquí desde esa perspectiva verde o esa perspectiva sostenible, nuestro punto de partida debe ser ese plan de gestión ambiental donde además de todo lo que ya les acabé de nombrar, nosotros vamos a tener en cuenta ese plan de gestión ambiental que tenga la empresa y que va ligado a la estrategia corporativa. Entonces, aquí en este primer paso, nosotros debemos saber dónde se encuentra la marca, a dónde quiere ir, cómo planea llegar allá en unos términos ambientales, ¿no? O cómo se quiere situar en el mercado en términos ambientales. Entonces, aquí justamente la principal función viene siendo ser una guía para el desarrollo del plan de comunicaciones. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta un análisis de la situación que nos permita justamente definir las necesidades de comunicación en esos términos ambientales y traducirlos a unas campañas o a unas acciones específicas que vamos posteriormente a ejecutar. Entonces, por ejemplo, es posible que una empresa tenga un plan de gestión ambiental y que esa sea una parte fundamental o un documento fundamental en su estrategia corporativa, pero puede que nunca lo haya comunicado en torno a lo que, como les comentaba hace un momento, el green blushing, ¿no? Que sea una marca que tiene sus proyectos, sus iniciativas, pero nunca las ha comunicado como tal al mercado o a sus consumidores. Entonces, en términos ambientales está en cero porque nadie conoce esas iniciativas. Es como si lo que nosotros vimos hace un momento de esta marca Estrella Damm, ellos tengan todas esas iniciativas, pero nadie las conociera, que el mundo solamente sepa que ellos fabrican cervezas y nada más. Entonces, siempre nosotros debemos adelantarnos en esos términos ambientales para que pues todos, sus empleados, sus stakeholders, los consumidores sean unos participantes activos en esas prácticas verdes de la compañía. Entonces, en estos casos, justamente la necesidad de comunicación se podría orientar, por ejemplo, a una campaña sombrilla. Una campaña sombrilla es una campaña que prácticamente acobije todas esas iniciativas, todos esos proyectos y los demuestre, ¿no? Demuestre esa gestión ambiental que hace la empresa. Entonces, aquí nosotros justamente vamos a tener en cuenta esa gestión ambiental, ya sea el tema del agua, de residuos, evidenciar esas necesidades de comunicación que tienen las campañas específicas de la marca sobre esos temas, ya sea cual sea el enfoque que tenga la marca en torno a toda esta parte sostenible. Aquí, posteriormente, nosotros vamos a hacer
Bueno, lo que les acabo de comentar viene siendo este segundo paso, que es definir esas necesidades de comunicación. Y pasamos a lo que viene siendo un análisis de la situación del programa promocional. Entonces, cuando nosotros acá hablamos de ese análisis de la situación, vamos a abarcar dos aspectos fundamentales. Entonces, el primero viene siendo la revisión de lo que se ha hecho en el tema ambiental y pues cómo se ha comunicado hasta el momento, ¿no? Y segundo, pues conocer la estructura y las herramientas de comunicación que la empresa tiene a su disposición. Entonces, aquí, digamos que más en un análisis interno, nosotros vamos a verificar qué nos sirve para evaluar las áreas que se relacionan con esa propuesta de valor, de producto, de servicio, la iniciativa que tenga esos atributos ambientales en relación a la empresa, ¿sí? Y también vamos a revisar esas capacidades de la compañía o de la empresa y esas habilidades que tiene para desarrollar y para ejecutar también un programa promocional que esté enfocado a la sostenibilidad. ¿Qué tantas herramientas nosotros tenemos para aplicar esas acciones y para demostrarlas? Entonces, por ejemplo, si la empresa aquí cuenta con un departamento o una agencia de comunicaciones interna o externa, entonces nosotros revisamos o nos hacemos cuestionamientos como, por ejemplo, qué medios o qué herramientas de comunicación tiene disponibles para promocionar ese mensaje. Tiene sitios web, tiene emisoras, tiene medios impresos, espacios de comunicación intranet, o sea, ya internos. Entonces, todo esto o esta apropiación de esos espacios nos va a ayudar a limitar el alcance y a diseñar asimismo piezas publicitarias que nos ayuden a abarcar un plan de comunicaciones que sea realista y que no nos haga de pronto en un momento consciente o inconscientemente incurrir en un greenwashing. Tenemos acá otro tema importantísimo que viene siendo la definición de audiencias y objetivos de comunicación. Este viene siendo uno de esos puntos clave del plan de comunicaciones. Cuando nosotros hablamos o hacemos referencia a las audiencias, pues se trata justamente de definir a quiénes vamos a hacer que les llegue ese mensaje, ¿sí? A quién les va a llegar ese proyecto ambiental para que lo interioricen, para que reflexionen, para que lo vivan, para que se vuelvan multiplicadores de ese mensaje, que es lo que nosotros queremos que se conviertan los consumidores, que no solamente el mensaje lo apliquen ellos mismos, sino que también lo exterioricen y lo multipliquen. Entonces, aquí nosotros también debemos definir justamente esas audiencias y esos objetivos. Acá nosotros, ya una vez definidas las audiencias, se definen los objetivos de comunicación, como les venía comentando, para cada una de esas audiencias que abarquemos, si es que abarcamos varias, ¿no? Y así como en un plan de comunicaciones convencional, pues los objetivos de comunicación deben contribuir al cumplimiento del objetivo de marketing, pues asimismo las acciones y las ejecuciones, todo debe ser congruente. Aquí desde la perspectiva verde o desde esa perspectiva sostenible, todo lo que viene siendo los objetivos definidos para cada audiencia y pues la campaña en general, lo que busca es contribuir al cumplimiento de esos objetivos definidos y pues que se han planteado desde el programa ambiental de esa marca, ¿sí? Entonces aquí justamente una guía valiosa para nosotros, pues es justamente definir esos objetivos de comunicación trabajándolo desde tres etapas de respuesta, ¿no? El consumidor, de la audiencia frente a las iniciativas y pues los productos y los servicios ambientales. ¿Listo? Acá nosotros vamos a tener en cuenta entonces, en cuanto a estas etapas, ¿no? En torno al consumidor, la audiencia y los productos, vamos a tener en cuenta en qué etapa se encuentra esa audiencia. Entonces tenemos en principio, esto debe estar aquí, definir los objetos de comunicación. Entonces, aquí nosotros recordemos que ya estamos situados en la parte de definición de audiencias y objetivos de comunicación. En la definición de audiencias vamos a tener en cuenta en qué etapa se encuentra esa audiencia. Entonces, tenemos en principio la etapa cognitiva. Entonces, si la audiencia aquí aún no sabe de la existencia de la iniciativa verde, o si de pronto en algún momento reconoce que existe esa iniciativa, pero no conoce con precisión de qué se trata, entonces acá abarcamos una etapa cognitiva, donde pues el objetivo justamente de comunicación debería estar enfocado, debería estar orientado a crear una conciencia y a dar a conocer esas iniciativas verdes en torno a esa iniciativa o a esa problemática de la cual la audiencia o pues el consumidor aún no la reconoce, aún no reconoce la problemática o aún no reconoce del todo esa iniciativa verde. Tenemos la etapa afectiva.
Entonces, aquí si la audiencia conoce que las iniciativas verdes existen, pero no está muy vinculado con el tema, entonces aquí el objetivo para nosotros, el propósito de comunicación, pues debería estar orientado justamente a crear interés y sentimientos positivos en las audiencias por esas iniciativas verdes. Es como, por ejemplo, el tema, no sé, de la ballena, por ejemplo. Nosotros sabemos que las ballenas están muriendo, nosotros sabemos que a las ballenas las matan, nosotros sabemos que ellas se mueren por el petróleo, por la basura en los mares, pero en realidad nosotros no somos muy conscientes de las acciones que podemos tomar en torno a esa problemática, ¿sí? O no tenemos muchas veces unos sentimientos positivos hacia eso y lo ignoramos. Profe, ¿qué significa la sigla CMI? Ahí estamos hablando del plan de comunicaciones. ¿Listo? Y hablamos de la etapa comportamental. Entonces, esta etapa final, que viene siendo la etapa comportamental, es si la audiencia conoce y tiene ya sentimientos positivos hacia la iniciativa verde, pero aún no lleva sus acciones o sus intenciones a la práctica. Entonces, aquí el objetivo de comunicación va a estar justamente orientado a motivar comportamientos, llamémoslo de alguna forma, como proambientales en esas audiencias. Es generar que el consumidor ya también tenga unas acciones y también tenga unos comportamientos proambientales a partir de las iniciativas que nosotros le estamos dando. Entonces, aquí en todo esto, nosotros vamos a tener en cuenta el tema de la creación del concepto creativo, que aquí dentro de la estructura viene siendo ese último paso de esta primera etapa de la estructura del plan de comunicaciones. Entonces, creación de concepto creativo. Aquí, digamos que la idea justamente es darle una consistencia a todas las piezas y a esas soluciones de comunicación, ¿no? Entonces viene siendo una idea creativa, una idea impactante, diferente, que va a hacer que todas las soluciones de comunicación pues nos lleven a un mensaje coherente y se logre una recordación y una efectividad en el cumplimiento de esos objetivos de comunicación. Entonces, aquí el concepto creativo generalmente va a venir justamente de unos procesos de creación, de pensamiento creativo, de innovación. Entonces, por ejemplo, sobre el manejo de residuos, algo que nosotros podemos abarcar justamente para hacer un adecuado manejo de esos residuos es cambiar las percepciones, ¿no? Cambiar asociaciones, que el concepto que se tiene sobre la basura cambie de forma que ya no sea solamente basura, sino que esos residuos nosotros los veamos de una manera en que se puedan reutilizar, que se puedan reincorporar a una vida útil. Entonces, esas diferentes percepciones que nosotros podemos manejar a través de la publicidad o de ideas creativas, justamente nos van a generar ese concepto de que la basura no es basura, sino que son residuos que nosotros podemos reutilizar y pues ampliar su vida útil para minimizar justamente una afectación negativa en el medio ambiente. Entonces, nosotros aquí, pues revisamos justamente ese plan de gestión ambiental, analizamos la situación del programa promocional, definimos las audiencias, los objetivos de comunicación, diseñamos un concepto creativo que dé una unidad o una guía mucho más clara hacia las demás etapas previas al desarrollo, justamente del programa de comunicaciones integradas. Y pues ya con esos elementos claros o pues con esta estructura, esta primera parte de la estructura clara, nosotros ya podemos pasar a la segunda parte, que es la que vamos a ver en la siguiente sesión, y pues en la que ya vamos a hablar también de esas herramientas de comunicación que nosotros podemos usar para comunicar el valor verde o el valor sostenible y de esas etapas claves que pues nos van a llevar al diseño y a la implementación. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo pues la temática, la primera parte de esta temática que tenemos en esta semana número 10. No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna duda de la temática, duda de algún concepto, o si hasta el momento tienen todo claro respecto a la temática.